Buenas tardes, Sevilla. Seguimos un rato más hablando de la palabra de Dios, hablando de estos últimos momentos de Jesús, de estas últimas horas de Jesús en la cruz, de qué es lo que Él hizo para que celebremos estas fiestas con cierto sentido. No vayamos por ahí dando tumbos, creyendo cualquier sarta de mentiras y de cosas que hay por ahí muy raras. Hablando de estas últimas horas de la vida de Jesús, de la vida del Jesús terrenal y de su resurrección, no hay una frase que me guste más. 6 palabras que definen claramente lo que pasó en estos últimos 3 días del ministerio principal de Jesús en esta tierra. Nuestro querido compañero S.M. Lockridge, en la iglesia del Monte Carmelo, allí en Filadelfia Oeste, una noche de Viernes Santo, pronunció las siguientes palabras que verdaderamente resumen el fin de esta Semana Santa. Es viernes, pero el domingo viene, o era viernes, pero el domingo vino. Y no hay una frase que resuma estos últimos tiempos de Jesús en esta tierra y cómo Él volvió de la vida, como estas 6 palabras en una sola frase. Es viernes, pero el domingo viene. Una frase que resume a la perfección toda la obra de Jesús, explicada en la palabra de Dios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando Pablo dice que no se os olvide, que para nada se os olvide estas palabras. Si las retenéis en vuestro corazón, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y son estas: que Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos, conforme a las Escrituras. En resumen, es viernes, pero el domingo viene, o era viernes, pero el domingo vino, igual que nuestro querido compañero S.M. Lockridge en la iglesia del Monte Carmelo, en Filadelfia Oeste, esa noche de Viernes Santo. Y otras 7 palabras, como se suelen decir, o 7 frases que encontramos en las Escrituras en esta crucifixión de Jesús. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Dijo así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra bastante imponente, bastante importante. Es el autor de la vida perdonando a sus enemigos porque lo estaban crucificando, lo estaban acusando de sedición contra el Imperio Romano, cuando pusieron en el cartel de la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Aunque todo el mundo debería de saber que la acusación religiosa, la acusación de los fariseos era: este es un blasfemo que dice ser Dios. La acusación oficial, la acusación ante el Imperio Romano era sedición, decirse ser Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y aquí Jesús les está diciendo a aquellos que lo están matando en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera palabra. Primera palabra. Segunda palabra la encontramos también en este capítulo 23 del Evangelio de Lucas, en el versículo 43. Si no me creéis, cuando lleguéis a casa podéis buscar todos estos textos en las Escrituras y vais a encontrar que es cierto. Entonces Jesús le dijo al ladrón de la cruz que mañana algunos podrán ver, si siguen calle abajo hasta una de las iglesias que hay de esquina, podrán ver una
representación de esta segunda palabra. Entonces Jesús le dijo al ladrón de la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cualquiera que se arrepiente, que pide perdón por sus pecados, que es salvado por Jesús, puede decir con total seguridad: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra de Jesús en la cruz. Tercera palabra la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Jesús dijo, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Como Jesús cuidaba de los suyos y perdonaba a sus enemigos, amaba a su prójimo y perdonaba a sus enemigos. Así de importante es el personaje de esta Semana Santa, aquel que perdona a sus enemigos, que pide perdón por ellos, que los salva y que cuida de sus verdaderos amigos, de su verdadera familia. Tercera palabra, madre, he aquí tu hijo. Hijo, aquí tienes a tu madre. Cuarta palabra está en Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos 15, 34 dice: así Dios y a la novena hora Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, o Eli, Eli, lama sabactani, dice en el paralelo, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una cita del Salmo 22. Salmo 22, capítulo 22, versículo 1. Un salmo que no para de dar testimonio de cómo iba a ser la muerte de Cristo. Este primer versículo de este salmo, citado aquí por el mismo Jesús. Cuarta palabra de la cruz: Eli, Eli, lama sabactani, o Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Queréis más citas del Salmo 22 que hablan de esta crucifixión de Jesús? El Salmo dice: sus manos y sus pies serían clavadas, sus huesos iban a ser contados todos completamente, se iban a echar suertes sobre sus vestidos, y si leyésemos los evangelios encontraríamos como eso es totalmente cierto. Y entre las cosas que cuenta este Salmo 22 está esta cuarta palabra, Marcos capítulo 15, versículo 34, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús aquí está mostrando que Dios, el Padre, ya no le iba a tener misericordia, que la ira de Dios iba a caer sobre él. Él dice en el Evangelio de Mateo y en otros pasajes de los Evangelios, que fue al monte Getsemaní. Hoy tendremos en el centro otra representación gráfica de este momento de la vida de Jesús, de sus últimos momentos. Él en el monte Getsemaní, él en el jardín del Getsemaní, en el jardín de los olivos, orando al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú. Y una tercera vez volvió y oró las mismas palabras. Una señal de que Jesús estaba diciendo: no quiero tomar esta ira
de Dios por los pecadores en la cruz del Calvario. Pero si tú quieres que lo haga, me someto al Padre. Por eso Él en la cruz, su cuarta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Reflejando que en ese momento, en esa cuarta palabra, ya estaba destinado para Jesús, que no solo iba a morir, sino que iba a tomar la ira de Dios por los pecadores. ¿Ha tomado la ira de Dios por su pecado o no lo ha hecho? Quinta palabra, Juan capítulo 19, Juan 19, 28. Dice así Jesús: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Citando al Salmo 69, versículo 21. Quinta palabra de la cruz: tengo sed. Sexta palabra, y está en el 19 de Juan también, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí ya Jesús está diciendo: es viernes, pero el domingo viene. Jesús está diciendo: la redención está pagada, pero el domingo viene y voy a resucitar. La redención está pagada, tu cuenta está saldada. ¿A qué estás esperando? Es lo que quiere decir Jesús al decir consumado es. Y séptima palabra, Lucas capítulo 23, versículo 46, dice Jesús en esa cruz: Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es una cita del Salmo 31, versículo 5, solo la primera parte. Como hemos citado antes de S.M. Lockridge, es viernes, pero el domingo viene, o era viernes y el domingo vino. Jesús no terminó este Salmo 31:5 y solo dijo: Padre, como última palabra, solo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Queremos mostrar qué es lo que Jesús no dijo de este Salmo 31, versículo 5, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo 31, versículo 5 dice así Dios en su palabra: así Dios en su palabra, mucho antes de que Jesús fuese a la cruz, mucho antes de que Jesús fuese a morir. Este es un salmo de David. ¿Qué tanto antes podía saber Dios que Jesús iba a morir? Si no es desde el principio de los tiempos, desde antes del tiempo mismo. Jesús dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero ¿y cuál es la segunda parte de este salmo que Jesús no dijo? Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué Jesús no dijo eso? ¿Alguien lo sabe? ¿De qué iba a redimir el Señor, el Dios de verdad, a Jesús? ¿De qué lo iba a redimir? Todo el mundo sabe, o todo el mundo debería de saber, que el bautismo de Juan en el río Jordán era un bautismo por arrepentimiento.
arrepentimiento. Y Jesús, que no había cometido un solo pecado, fue a bautizarse. ¿De qué iba a redimir Dios a Jesús? Entonces, ¿para quién es esta segunda parte del Salmo? ¿Para quién es? Si no es para la humanidad caída. Si no es para la humanidad caída, ¿para quién es? Tú me has redimido, oh Señor, el Dios de verdad. ¿Para quién? Sino para la humanidad caída que ha fallado contra Dios. Es esta segunda parte del Salmo 31:5 y séptima palabra de la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Para quién si no es esta segunda parte? Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Sino para la humanidad caída que ha fallado contra Dios y que necesitaba que Dios mismo se encarnase. A causa de su pecado necesitaba que Dios mismo se encarnase, que viviese la vida que no pueden vivir, que cumpliesen las leyes que no pueden cumplir, que fuese el sacrificio que ningún humano podía hacer, que Dios tomase la ira que el hombre no necesita tomar. No necesita tomar, pero el que no se arrepiente la tomará algún día. ¿Esto qué es? Menos mal que ciega. Dios bendiga su palabra, porque Él dijo a través de la pluma de Pedro que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la teshuvá. Pero, ¿qué ocurre? Que en esta tierra nadie, absolutamente nadie, si Dios no lo ha llamado primero, si Dios no lo ha amado primero, si Dios no está llamando a su puerta, va a venir a arrepentimiento. Nadie va a venir a teshuvá, nadie va a venir. Pero por eso Dios manda a personas a que manden a decir las mismas palabras que Jesús pronunció. Desde Marcos 1, Jesús está pronunciando: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pedro pronunció después de este primer mensaje, después de la sanación del paralítico de la Hermosa: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Y Dios dice a través de Pablo en 2 Corintios 5 que Él está a través de nosotros rogando: reconciliaos con Dios. Es lo que Dios está diciendo. Dios está rogando desde el cielo: reconciliaos con Dios. Dios está esperando un alma más, un alma más, un alma más. La misericordia de Dios retiene este mundo del juicio y de la ira de Dios, como un arquero tensando el arco para disparar una flecha, y parece que 2000 años y la flecha aún no se ha disparado. Parece que 6000, 7000, 8000 años y la flecha no se ha disparado. 5000 y pico dicen los judíos, que ellos viven en el 5000 y pico. Imagino que después de Abraham o después de Moisés, pero no importa, si hacemos cálculos son unos 7000, 8000 años, 7000, 8000 años de Dios tensando el arco, esperando para lanzar la flecha de la ira de Dios, la flecha del juicio de Dios, el mandar a los que no se arrepienten al infierno, y tensando con una sola voluntad: que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, con una sola voluntad: que nadie vaya al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Y por eso manda a personas a que expongan en público la palabra de Dios. Dios dice: id y hablad de la palabra de Dios a todas las naciones, a todas las etnias del mundo, con una simple verdad:
arrepiéntete de tus pecados, cree en el Evangelio y serás salvo. No necesitas nada más, es una verdad que hasta un niño recién nacido en la cuna debería poder entender, pero no todos la entienden, no todos la comprenden. Y sí que es cierto que muchos se quejan y hablan a gran voz. ¿Y por qué Dios manda a algunos a condenación? En ningún momento fue Dios, en todo momento fue el hombre. Fue esa imagen rota que no se dejaron arreglar, fue esa imagen rota que no dejaron cambiar, fue esa muerte en delitos y pecados que no dejaron transformar en vida, ese corazón de piedra que no dejaron cambiar por uno de carne. Esa es la verdad, esa es la verdad. El alma que pecare, esa ha de morir, así dijo Ezequiel, que si el impío no se vuelve de su camino, será destruido por la ira de Dios, pero que si el impío y el justo siguen haciendo lo que es bueno, siguen haciendo lo que Dios quiere, van a ser salvados. Miserable de mí sería si os digo que lo intentéis por vuestras propias fuerzas. No hay nadie en esta tierra que pueda hacer lo bueno delante de Dios, ni aún uno solo. No hay méritos humanos para llegar ahí arriba al tercer cielo con Dios. No hay méritos humanos que valgan. No puede haberlos jamás. Y si pudiésemos hablar de un solo mérito humano, ese tendría que ser sin lugar a dudas la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso vuelvo a terminar con este pasaje de las Escrituras con el que empecé al principio y que se resume muy bien en estas palabras en esta noche del Viernes Santo en la iglesia Monte Carmelo en Filadelfia Oeste por nuestro compañero S.M. Lottich, que dijo: es viernes, pero el domingo viene, o era viernes y el domingo vino. Estas palabras que Pablo dijo a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, si retienes esta palabra, eres salvo. Si retienes esta palabra, Jesús te dice, igual que le dijo al ladrón de la cruz: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hoy los del ISIS te ponen un mono naranja y te dicen renuncia a tu fe o te cortamos la cabeza, estarás con él en el paraíso. Si retienes esta palabra que Pablo había predicado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y es esta última parte, que resucitó al tercer día, ese aval para que nosotros estemos aquí hablando en alto la palabra de Dios y que personas puedan estar seguros de que van a ir al cielo con Dios, de que van a alcanzar la vida eterna. Si no, dice Pablo en este mismo capítulo, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Nuestra fe es vana y aún estamos en un problema con Dios. Aún estamos en ese grave problema que es la reconciliación, las paces con Dios. Dios te está tendiendo hoy la mano, amigo que pasas por aquí. Déjate de tanto negro, de tanto luto, déjate de tanta tontería y cógele la mano a Dios. Él, como a Pedro, te está sacando del mar en el que te habías metido por dejar de poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Por eso, querido amigo, solo dos cosas te separan del cielo, y esas dos cosas están a una oración de distancia. Arrepentimiento y perdón de pecados, esa es una,
y la otra es tu fe y tu confianza puesta en esa muerte y en esa resurrección de Jesús en el Calvario. Si esas dos cosas están contigo, nada en este mundo te puede separar del amor de Dios. Nada en este mundo te puede separar del cielo. Ningún pecado que puedas cometer en esta vida te puede separar del cielo. Porque a los que Él ama, disciplina. A los que Él ama, disciplina. Y al final van a volver a Él. Pero los que Él no ama, recibirán esa ira que Jesús no tomó por ellos. Esa ira que le hizo decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloi, Eloi, lama sabactani. Y si vas a ser libre de esta ira, Dios tiene una palabra para ti en este momento. Una sola frase de 2 palabras, muy corto. Consumado es. Está pagado. Tu pecado está pagado. Da igual lo que hayas hecho, tu pecado está pagado. Consumado es. Él murió y Él ha resucitado. Si te arrepientes y crees en el Evangelio, si te arrepientes y pones tu confianza en Jesús, Dios encarnado que murió y resucitó, todo está pagado. Consumado es. La multa quedó pagada. La multa quedó pagada. La fianza quedó pagada. No hay más ira ni más condenación sobre ti. Y el cielo está asegurado para darle a Dios toda la gloria y toda la honra que solo Él merece. A Él sea la gloria